Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Puede ocupar su lugar. Y justo el día de ayer estábamos hablando de este Dios al que le hemos cantado, este Dios único de Jesucristo. Y yo le invito a que hagamos una oración en esta noche, pidiéndole al Espíritu Santo que pueda hablar a nuestros corazones. Señor, gracias. Gracias por habernos quitado el velo del entendimiento y habernos llamado a tu luz admirable después de que vivimos llenos de tinieblas. Gracias por tu amor que es incomparable y porque nos reunimos seguros de que tú estás en medio nuestro, de que tú tomas placer al escuchar las alabanzas de tu pueblo, de tu gente, a la cual tú has redimido, has transformado, y que hoy, Señor, queremos exaltar tu precioso nombre. Yo te pido que tu Espíritu esta noche hable a cada uno de nuestros corazones y que podamos ser edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amado Padre. Amén. Vamos a continuar el pasaje que iniciamos el día de ayer, así que voy a pedirle a mis hermanos que me proyecten Mateo 16, 18. Ayer estábamos mirando que Jesús tiene este momento de intimidad con sus discípulos, con su gente cercana, y les hace esa pregunta: ¿quién dice la gente, los hombres, que soy yo? Pero después avanza y les dice, bueno, esa es la opinión de ellos, ahora para ustedes, ¿quién soy yo? Y veíamos que no era una pregunta sencilla de responder. Sin embargo, es maravilloso darnos cuenta que el Padre interviene y le da a Pedro la revelación exacta de quién es Jesús. Y entonces él responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora avanzamos y dice el versículo, si me quiere acompañar a leerlo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Entonces, Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro. No sé si usted recuerde que cuando Jesús se encuentra con Pedro muy al principio y su hermano lo ha acercado a Jesús, Jesús lo mira y le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, porque su nombre era Simón. Y Pedro es un nombre que significa piedra. Y así miraba Jesús y proyectaba Jesús a Pedro o a Simón en su momento, desde que lo vio, desde que se encontró con él. Sin embargo, pues este hombre seguramente ni entendió. Como algunas veces nosotros nos quedamos medio en blanco. Bueno. Y dijo, bueno, tú vas a ser llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero en esta ocasión Jesús le está confirmando: eres una piedra especial. Ahorita vamos a ir mirando a lo largo del mensaje. Y
Y sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Y siempre hay una diversidad de opiniones respecto de esta frasecita. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nosotros podemos comprender que ellos, esos discípulos que están escuchando ahora a Jesús, ya escucharon la declaración gloriosa que el Padre le reveló a Pedro, pero ahora están escuchando a Jesús hablar. Cada uno de ellos identifica perfectamente quién es la roca. Ellos son judíos. Ellos vienen de un pueblo que Dios levantó a través de los lomos de Abraham y de su descendencia, y ellos entienden perfectamente esto. Dios fue llamado la roca de Israel, así se le conocía, la roca de Israel. También se dice de él la roca cuya obra es perfecta. Moisés le dijo en su momento al pueblo, Él es la roca que te creó. Ese es Dios, la roca. Y ellos, por supuesto que sabían y tenían en mente, la roca es Dios. Ellos lo sabían. Ahora, el salmista también declara en un momento, Jehová es mi roca y mi fortaleza. Los salmos están llenos de esta expresión, refiriéndose a Dios como la roca. Recuerdan que en un momento de angustia, de debilidad, el salmista le dice al Señor, llévame a la roca que es más alta que yo, ¿verdad? Llévame a ese lugar de seguridad, a ese lugar que es fuerte, que es firme y que para muchos es inalcanzable. Ahí ponme a salvo. La roca es Dios. Y ayer estábamos mirando que si nosotros pensamos de Jesús, muchas cosas lindas que Él, por cierto, es, no lo negamos, Él es, pero si no lo reconocemos como Dios, estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, si Él es nuestro Dios, porque es Dios, Él se puede manifestar de muchas maneras y lo podemos conocer en muchas facetas que distinguen su bello carácter. Y luego miramos también que el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe en una de sus cartas y dice, todos bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, cuando el Señor está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, obviamente no se está refiriendo a Pedro, ¿verdad? Pedro es una piedra muy importante dentro de la edificación de la iglesia, pero no es la piedra principal. Ya lo vamos a ir mirando. Entonces, ellos habían reconocido, habían asimilado mediante esta revelación del apóstol Pedro, tú eres Dios. El Dios encarnado, eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús rescata esta idea preciosa y dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Ahora, esto se ha distorsionado porque a veces se toma como que ahí el Señor casi que estaba designando a Pedro como que el primer papa y de ahí se hace una serie de distorsiones que no tienen nada que ver, pero a mí me asombra porque cuando uno puede escuchar las declaraciones que a lo largo de su ministerio y en sus cartas nos deja el apóstol Pedro, él siempre dirige la mirada para Jesús y él habla con claridad de este tema. Entonces, él jamás trató de asumir algo como esto, jamás trató de usurpar un lugar que solo le corresponde a Jesucristo. No, pero la gente lo distorsionó, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces ya miramos que esa roca es Dios, esa roca es Cristo. Esa roca que
fue herida por nosotros, esa peña, ¿verdad? Esa roca firme es Jesús. Ahora, les voy a invitar precisamente a que me acompañen a leer primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7. Mire cómo dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, está hablando de esta piedra principal, de esta piedra escogida, preciosa, hablando de Jesús. El que creyere en él, en Jesús, no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, ¿cuántos creen? Y dice, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¡Wow! Entonces, vamos a ir avanzando en esto para que nos quede un poquito más claro. Ahora el Señor está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta palabra iglesia viene de un vocablo griego que es eclesia y que su significado es asamblea, comunidad, congregación y también los llamados a salir. Porque se ocupaba en aquellos tiempos este término no para algo espiritual meramente, sino, por ejemplo, la gente que era libre, la gente que no estaba sojuzgada ni era parte de los esclavos de Roma, de los conquistados por Roma, eran llamados a salir, a convocarse en una asamblea en donde ellos podían discutir ciertos asuntos de la ciudad, de la región, así como hoy salimos a emitir un voto, así. Entonces, no cualquiera podía hacerlo, no cualquiera podía participar. Entonces, ellos eran llamados a salir. Por eso Jesús dice, edificaré mi iglesia, porque habían varias asambleas, habían varias comunidades, varias congregaciones, pero Él dice, yo voy a edificar mi iglesia, mi asamblea. De pronto usted escucha, no, ellas no son iglesia, son comunidad cristiana, es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Ahora, como definición podríamos decir entonces que la iglesia somos la comunidad de todos los creyentes que hemos sido unidos a Jesucristo por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo. Eso somos la iglesia. Ahora, la iglesia de Cristo, yo quiero que miremos por lo menos 3 aspectos muy, muy rápidos y claros. La iglesia de Cristo, esta asamblea, esta comunidad, esta congregación, somos universal, porque la iglesia de Cristo está realmente formada por gente de todo el mundo, personas de diferentes países, de diferentes lugares, formamos la iglesia de Cristo. Si lo reconocemos como Dios, si hemos nacido de nuevo, formamos la iglesia de Cristo. Por eso es universal. Es una iglesia que también es visible, porque está formada por personas que vivimos, que nos movemos aquí en este bello planeta y que como miembros activos, entonces tenemos un estilo de vida que los demás pueden observar y que nos debe distinguir del resto de la gente. Luego, también tenemos que entender que la iglesia no solo es universal, pero es local. El Centro Familiar Cristiano Betel, somos Iglesia de Cristo, pero somos la iglesia local. Y esto es entonces que en diferentes lugares
se levantan asambleas, se levanta una comunidad de hijos de Dios y entonces formamos una iglesia local. ¿Sí soy clara en esto? Muy bien. Ahora, por eso también es correcto de pronto decir, pues las iglesias. Y uno dice, no, pues que no somos una. Sí, pero también estamos formadas por diferentes iglesias locales. Bueno, ahora, Jesús dice respecto de la iglesia que Él mismo edificará su iglesia. Entonces, me gusta porque el Señor dice, mi iglesia. Entonces nosotros podemos comprender que nada que un papá, nada que Pedro, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Él es el único dueño. Él es el Señor. Él es el propietario. ¿Y saben por qué? Porque cada persona que formamos la iglesia de Cristo, que formamos esta congregación, hemos sido adquiridos a precio, y un precio muy alto. Y nosotros sabemos lo que otra vez es el apóstol Pedro quien se encarga de aclararnos, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que, qué asombroso, amado hermano, es darnos cuenta que Él estimó nuestra vida en ese valor, la suya. Y además escribe el apóstol Pablo, ¿no? Y dice, bueno, con dificultad alguien arriesgaría la vida por otra persona, y eso que fuera extremadamente bueno, que fuera así, ¿no? Muy, muy hermoso, pues a lo mejor uno arriesgaría la vida por el otro. Pero lo real, lo asombroso, lo difícil para el entendimiento humano es cómo el Señor Jesucristo, santo, perfecto, sin mancha, se ofreció por nosotros, viles, pecadores, sucios, andrajosos y bueno, descalificados. Él estimó nuestra vida en un valor que nadie más lo pudo hacer. Entonces, Él la pagó, Él nos redimió, Él nos compró, por eso le pertenecemos y solo Él tiene toda la autoridad y derecho de decirnos, tú eres mío, tú eres mi iglesia. Entonces, esto es muy, muy hermoso porque ser su iglesia nos da un sentido de pertenencia. Nosotros no somos como una plumita al aire, ¿verdad? No somos como que, bueno, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora de quién? No, somos de Él, le pertenecemos a Él. Y también esto nos da una identidad clara. Nosotros nos identificamos con nuestro dueño, con nuestro Señor, que es Jesucristo. Nosotros aspiramos, decía Cintia, de la identidad a ser idénticos a Cristo, a nuestro Señor. Él es el Señor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, también saber que somos su iglesia, a nosotros nos debe de dar una total seguridad, amados hermanos, porque Él nos defiende, porque Él, como decimos aquí nosotros, saca la cara por nosotros, ¿verdad? Él va al frente, Él es nuestra defensa y esto es asombroso. Usted recuerda cuando Saulo va determinado a acabar con aquellos cristianos, con aquellos precisamente que formaban la iglesia de Cristo, y Jesús se le aparece en el camino, lo tumba al suelo, lo deja ciego, como decía Rosita hace un rato, y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no estaba persiguiendo a Jesús. Jesús estaba glorificado, ¿verdad? Y cuando se encuentra con ese Jesús glorificado, por eso pues ni siquiera puede permanecer en pie y tampoco puede mirarle. Es glorioso. Entonces, somos suyos
y ser suyos nos da una total seguridad de que Él nos guarda, que Él vela por nosotros, que no hay un enemigo que se levante y Él diga, bueno, pues me hago un ladito y aquí que pase. De ninguna manera. Él ve por cada uno de nosotros. Y ser suyos, amados hermanos, nos da tantos privilegios, acceso, dice la Escritura, al trono de gracia, para encontrar un oportuno socorro en el momento de la aflicción. Acceso a sus múltiples promesas y bendiciones son para nosotros, son nuestras, porque nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, sin duda que la iglesia solo le pertenece a Cristo. Y me encanta, miren lo que escribe el apóstol Pedro. Hablándole a los siervos de Dios, a los pastores, les dice, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas le pertenecen a Dios. Entonces no hay vuelta de hoja. Nadie puede hacerse o quererse enseñorear de nosotros. No hay otro Señor. Nadie es nuestro dueño excepto Él, el que pagó el precio. Entonces Jesús dice que es mi iglesia y dice, edificaré mi iglesia. Ahora, esto quiero comentar dos ideas principales. La primera es fundar o establecer una entidad. Y miren lo que había anunciado el profeta Isaías. Al ser condenado injustamente, está hablando de Jesús, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Entonces él sigue avanzando en la descripción de esos sufrimientos, pero de la victoria, y dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Hermanos, vamos a darle un aplauso al Señor. Esto nadie lo hubiera hecho. Esto es asombroso. Jesús murió, en una edad tan joven, ¿verdad? Tan joven que dice el profeta, a nadie le importó que muriera sin descendencia. Era la edad plena para dejar descendientes. Pero le quitaron la vida, dice aquí, a mitad del camino. Y sin embargo, el Señor Dios declara a través del profeta y dice, pero cuando Él haya entregado su vida, cuando se haya completado el plan de redención, entonces, por haberlo hecho de esta manera, Él tendrá muchos descendientes. Y esos somos nosotros. Nosotros somos ahora su descendencia espiritual. Y esto es edificaré mi iglesia, fundar o establecer una entidad. Así que el fundador de la iglesia es su dueño, es nuestro amado Señor Jesús. ¿No se ha dado cuenta que de pronto una persona se esfuerza, visiona, trabaja mucho y logra establecer una empresa y crece y prospera y avanza de una forma impresionante? Pero cuando llegan los hijos, todo se arruina. Cuando muere ese dueño original, ese hombre al que le costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y entonces pues ya no es un solo hijo, hay como 5 y pelean, y bueno, yo este cacho, yo este otro, no, pues tú dame, y todo se arruina. El esfuerzo de muchos años se ve truncado, se viene abajo, pero eso jamás va a pasar con la iglesia de Cristo. Por eso es el dueño, es eterno, Él vive para siempre y la iglesia no depende de alguien más excepto de Él.
Por eso estamos asegurados, amados hermanos. Bueno, entonces Él establece a la iglesia de manera que nosotros podemos observar en la Escritura que la iglesia de Cristo comienza más o menos con un número de 120 personas. ¿Lo recuerdan? El día de Pentecostés. Pero podemos mirar en la Escritura que tiene un crecimiento realmente acelerado. Mire, acompáñenme a ver ahí en el libro de Hechos, de capítulo 2. Voy a ir leyendo del 36 al 41. Está hablando la palabra, está dando ese sermón el apóstol Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Ahí está confirmado otra vez. Vamos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces de 120 se les añaden 3,000. Híjole, ¿qué haríamos? Hay una frase linda que nos dicen a veces cuando estamos en la temporada de escuela bíblica: métanos en apuros, ¿no? Pero si quién sabe con cuántos kilos menos regresamos a casa después de esa semana de todo lo que sudamos, ¿verdad? Yo no les recomiendo que entren a mitad de la clase al grupo de los chicos de entre 10, de 7 a 10, no se los recomiendo, porque entramos ahí todos juntos y nos ambientamos, pero si alguien irrumpe, sale volando. Pero a veces así decimos: no, métanos en apuros, porque es emocionante ver gente y sillitas por acá y sillas aquí en el centro. Imaginen la iglesia de Cristo de un momento a otro, de 120 ahora hay 3,000 añadidos. Qué lindo. Después el Señor empieza a manifestarse, hay una curación de un cojo, ¿se acuerdan? Y él entra gozoso al templo, saltando, alabando al Señor. Se hace ahí algo escandaloso, eso que el Señor ha realizado, y entonces dice la Escritura: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! Otro crecidón. Ahora ya no 3,000, ahora 5. Y así comienza a crecer de una forma impresionante el número de gente que estaba siendo establecida por Cristo para formar su iglesia. Pero miren qué lindo detalle nos deja mirar el Espíritu Santo. Y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él la edifica, Él la establece. Él es el que añade a esa gente. Es Él. Y esto es algo maravilloso, porque a veces nosotros queremos ser los que, pero es Él. Es Él, ¿verdad? Y claro, será Él a través de nosotros. Eso es inequívoco. Pero es Él. Es Él el que edifica, el que establece a su iglesia. De manera que ni siquiera la oposición del enemigo, ni la feroz persecución que ha padecido la iglesia de Cristo a través de la historia y de las diferentes épocas en distintos lugares, ni siquiera eso ha podido desaparecerla. Va a permanecer hasta siempre, porque es parte de Él. Entonces, esto es algo precioso que nosotros podemos mirar. Jesús mismo ha establecido su iglesia. Y una segunda idea con respecto a esta frase, edificaré mi iglesia, es precisamente construir una casa o un edificio. Y como
es algo precioso saber que Cristo está en cada uno de nosotros. Dice la Escritura que el que no tiene el Espíritu de Cristo, que no se apunte porque no es de Él. Pero nosotros tenemos su Espíritu, ¿verdad? Y somos de Él. Entonces, es a través de gente como nosotros, a través de sus hijos, que Él está edificando su iglesia, sigue edificando su iglesia. Y en la carta a los Corintios dice esta verdad el apóstol Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que Él es el fundamento. Y luego quiero que me acompañen a leer en la carta de Pedro también, ahora los versículos 4 y 5. Dice así: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. ¿Se fijan? ¿Cómo no se pondera a Él en ningún momento? Él pondera a Cristo, porque Él es la roca, porque Él es la piedra principal. La gente, y miren aparte la piedra viva, ¿verdad? Porque Él resucitó. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. ¿Avanzamos? Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. ¿No le da gloria al Señor? No estamos aparte de Él, somos parte suya y somos de Él. Y también somos piedras con las cuales Él edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Así que esto es algo muy hermoso. Él es la piedra principal. Hace rato vimos, es la piedra angular. Pero una piedra, por más grande, por más hermosa, por más perfecta que sea, no es un edificio. Entonces, Jesús está edificando su iglesia. Y para eso nos quiere ocupar a ti y a mí. ¡Qué honor! Y también el apóstol Pablo escribe y dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegaron a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces, esto es algo hermoso que yo espero que usted esté comprendiendo, porque miren, en lo particular, en lo personal, cada uno somos el templo del Espíritu de Dios. Cada uno somos la habitación de Dios. Pero aquí estamos hablando de iglesia, no de una persona, de iglesia, de esta asamblea, de esta congregación, de esta comunidad de hijos de Dios. Entonces, en conjunto, nosotros formamos la casa de Dios, el lugar donde Él quiere habitar, donde Él se mueve, donde Él se manifiesta, donde Él vive, donde Él permanece. Y a mí esto se me hace algo tan glorioso, porque aquí una vez más ahora el apóstol Pablo aclara y dice: la piedra principal es Jesús mismo. Pero hay un fundamento que es el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas. Y uno puede decir, ¿cómo no que el fundamento era Cristo? Es Cristo. Pero ¿a quién predicaron los apóstoles? ¿A quién anunciaron los profetas? ¿No es a Cristo? Todo el mensaje siempre fue cristocéntrico. Ustedes obsérvenlo en las cartas. Es Cristo. Él es la razón de nuestra vida. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es la piedra principal y el fundamento que echaron cuando inició la iglesia los apóstoles y los profetas no es otro, es el mensaje de Cristo.
Ajá. Entonces, pero cada uno de nosotros, me encanta esta expresión, que estamos cuidadosamente unidos en Él, ¿verdad? Él no hace algo al garete, ahí bonito, que quede bien, que no quede un hueco, que no quede una distancia, que ponga en riesgo la edificación, de ninguna manera. Todos unidos cuidadosamente por Él. Y formamos esta casa de Dios. Ahora, me encanta pensar que como Él edifica la iglesia, su iglesia, no es alguien que dejará a medio construir. No sé si han mirado, pero de pronto podemos ver varias casitas a medio terminar y se ven feas, la verdad. Hay veces que las bardas no están a la altura que deberían de estar. Hay veces que hay recámaras que tienen un plástico en lugar de una ventana, ¿no? Y la verdad, o sea, no se ven bonitas. No es lo óptimo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no es ese. Él está edificando su casa, está edificando su iglesia, la está levantando y entonces Él lo hace de una manera perfecta, cabal, hermosa. Y quiero terminar con esta partecita que también está en el versículo con el que iniciamos. Y el Señor Jesús declara, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ocasiones esta expresión de las puertas del Hades, algunas gentes la interpretan como las puertas del infierno, ¿no? El infierno mismo no puede en contra de la iglesia de Cristo. Pero, bueno, las puertas en sí no son como una herramienta de guerra. El Hades no es el infierno. Ajá. Entonces, aquí la idea, hablando de puertas, más bien es que es un instrumento que se emplea para impedir la salida de alguien. Usted recuerda que cuando encarcelan a Pedro y a Juan justamente, y entonces los amenazan y los meten ahí a la cárcel, yo creo para darles un susto, ¿no? Y para que ya se callen. Entonces, dice la Escritura que el Señor los libera. Y al día siguiente por la mañana, ellos están predicando en el templo y entonces la gente está asustada y dice, ¿qué pasó? ¿Aquí a quién le dieron mordida o cómo estuvo esta fuga? No. Entonces los que van a hacer las investigaciones, la fiscalía va y dice, todo está bien. O sea, las puertas estaban cerradas con toda seguridad, porque aquí la idea es que esas puertas permanezcan cerradas para no permitir la salida de alguien. Ajá. También así le pasó a Pedro, ¿se acuerdan? Ay, creía que estaba teniendo una visión, ¿no? ¿Qué visión? Párate, ándale, ponte tus sandalias y tápate porque te va a dar un aire colado. Vamos, y lo va sacando y los guardias ahí, y dice que llegaron, incluso atravesaron la puerta de hierro, porque esa es la idea, esas puertas que impiden la salida de alguien. Entonces, así como era en la cárcel, ¿no? Cerradas con toda seguridad. Y el Hades, ese es el lugar que se conocía como la morada de los muertos. Entonces, les di ahí una cita de Apocalipsis. Ajá, me la ponen por favor. Miren cómo dice. Y el mar, aquí es cuando se da el juicio del gran trono blanco. Ajá. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Esta es la muerte segunda, ¿no más? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este lugar no es meramente el infierno. De hecho, el Hades, que es el lugar de los muertos, la muerte misma, que es el enemigo que al final va a ser destruido, van a ser lanzados al lago de fuego.
Entonces, Jesús no está hablando de las fuerzas demoníacas del infierno, no está hablando ahí, está diciendo las puertas del Hades, porque era el lugar de los muertos. De manera que podemos entender esta declaración de Jesús como Él está diciendo, la muerte no tiene poder para mantener cautivo al pueblo que yo he redimido. ¿Verdad? La muerte no tiene el poder de mantener preso a aquel y aquella mujer que forman parte de mi iglesia. Las puertas del Hades no van a vencer, no van a detenerlos, no los van a mantener cautivos de ninguna manera, porque Jesús mismo venció a la muerte. Jesús mismo, dice el apóstol Pedro, era imposible que fuera retenido por ella. Y Jesús les dice a sus discípulos y a nosotros esta noche en el Evangelio de Juan, ¿sí lo tienen? La siguiente cita. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Ahora, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, vamos por favor al último pasaje. No, ¿en Corintios? Ok, no importa. El apóstol está diciendo a la iglesia, no se pongan tristes, no lloren como los que no tienen esperanza, porque un día se va a tocar la trompeta. Y entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estamos todavía vivitos, vamos a ser transformados. Y entonces este cuerpo que es mortal se va a vestir de inmortalidad y estaremos para siempre con el Señor. Entonces, nuestra esperanza, amada iglesia, es viva, es gloriosa. Por eso cuando la gente que ama a Cristo, la gente que forma parte de esta comunidad, que le pertenece a Jesús y parte de esta tierra, por supuesto que nuestro corazón se duele, por supuesto que los extrañamos, por supuesto que vivimos un duelo, que hay luto en nuestro corazón, pero eso pronto se desvanece, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros, que fructifica su vida y su carácter en nosotros, nos da gozo, nos da paz, nos da templanza, nos hace estar felices, nos hace estar satisfechos, nos hace vivir en plenitud. ¿Los muchachos me ayudan? ¿Por qué? Porque hay una esperanza viva, segura. Ellos se van a levantar. Entonces es aquí donde se cumple la palabra que Jesús dijo. Ellos no van a quedar para siempre ahí. Por eso la Escritura, entonces después la iglesia, cuando habla de los muertos, dice, ellos están durmiendo. Porque para nosotros no hay muerte. Hay un tiempo de sueño, hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de espera en el que cuando se toque la trompeta, cuando el Señor diga, es el momento, ellos serán levantados, glorificados, con un cuerpo incorruptible. Así que la muerte, que es el enemigo aparentemente invencible, el más poderoso, no lo es. No ante nuestro Rey, no ante nuestro Dios. Él no va a poder detener ni mantener encarcelados a los hijos de Dios. A la iglesia de Dios no. Ellos se van a levantar victoriosos. Esas puertas se van a abrir y ellos van a ser victoriosos en el nombre del Señor. Pónganse sobre sus pies. Jesús, el Cristo, nuestro Dios. Pero nosotros como su iglesia le pertenecemos. Somos su expresión en esta tierra. La iglesia, por tanto, es inmortal y es invencible también, como lo es su Señor. Somos su cuerpo. Y yo
quiero en esta hora que terminemos dándole gracias al Señor, porque Él nos ha mirado y nos ha extendido su gracia. Porque no somos huérfanos, le pertenecemos a Él. Porque no estamos solos, porque no vivimos sin esperanza, sino que un día también nosotros le miraremos cara a cara. Pero, amada iglesia, en tanto que estamos aquí, en esta tierra, en tanto que el Señor nos permita la vida, vamos a hacer esas piedras vivas, útiles, santas para Dios, de las que Él pueda echar mano para edificar su casa. Amén.